Listo, muy buenas noches con todos. Ujú. Listo. A ver, vamos a ser, como les digo, breves el día de hoy. No creo que les vaya a quitar demasiado tiempo porque al final vamos a recuperar clases que afortunadamente, gracias a que no ha habido tanta demora o falta de, digamos, complejidad en en la comprensión de la materia, nos ha ayudado a avanzar un poquito más rápido de lo que yo creía. Hemos prácticamente revisado absolutamente todo, solamente nos queda pendiente la revisión del código eh, de entidad, perdón, es el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Es la única normativa que nos queda pendiente de revisar, que básicamente es complementaria de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, y que ustedes la deben conocer y la deben manejar. Okay, como hemos revisado a través de todo el módulo, lo más importante en el momento que nosotros vamos a analizar una ley que tenga competencia con lo que estamos relacionando, lo que siempre hacemos es verificar cuáles son los principios de los cuales consta la normativa y también verificar cuál es el objeto principal de la ley, el ámbito de aplicación y cuáles son los procedimientos. Eso es básicamente en absolutamente todas las leyes o normativa en general que ustedes vayan a revisar. Eso siempre va a estar ahí. Siempre lo van a poder revisar y les va a ayudar a comprender de mejor forma cuál es el ámbito de aplicación, sobre todo el objetivo principal y correlacionarlo con las garantías establecidas en la Constitución. De esa forma, ustedes van a tener como una guía metodológica en la que van a poder aplicar los conocimientos que hemos aprendido y, dependiendo del caso, pues ejercer sus mecanismos de participación o alguna diligencia puntual que necesiten realizar. Antes de comenzar, sí les quiero aclarar un punto bien importante. Probablemente va a ser luego una pregunta constante en el chat, pero como ya lo puse en un mensaje y espero que lo puedan leer, el taller número 4 de la unidad es un taller complementario, es decir, acumulativo. Toda la materia de la unidad 4, perdón, de la unidad 4 tiene correlación entre sí. Entonces, para estarles evitando el tema de subir una, dos, tres, cuatro tareas, lo que creo que son cuatro o cinco tareas por unidad, lo que he hecho es crear un solo taller en el cual ustedes van a realizar una sola tarea que va a tener la nota de las cuatro tareas de la unidad. Entonces, de esa forma, ustedes van a tener que hacer solo una. Obviamente es un taller, es mucho más complejo, tiene más, digamos, más dinámica, va a tomarles un poquito más de tiempo, pero a beneficio colectivo, pues obviamente les evitará estar haciendo cuatro tareas distintas, que a la final me pareció que era mucho más práctico hacer un solo taller en el cual desempeñemos o desenvolvamos toda la materia que quedaba pendiente. Entonces, cuando ustedes lleguen a la unidad 4, lo que van a hacer es subir el taller y van a subir exactamente el mismo documento en todas las tareas de la unidad 4. Solamente eso. ¿Listo? Entonces, dicho eso, vamos a dar inicio. Como les decía, teníamos pendiente revisar el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Abogado, buenas noches. Disculpe, doctor. ¿Me podría
ayudar con información sobre lo que manifestó de taller Felipe de las cuatro, como no solo tenemos que hacer este taller para justificar todos los deberes. Sí, a ver, perdóneme, no sé si es que le escuché bien porque el audio está un poquito bajo, pero repito, el taller número 4 pertenece a la unidad 4. En cada unidad hay 4 tareas que subir más o menos, ¿ok? Entonces, para evitar el tema de que hagan 4 tareas distintas, lo que hice fue unificar en un solo taller las 4 tareas. Entonces, ustedes van a resolver el taller 4 y van a subir el mismo documento en todas las tareas de la unidad 4. Es decir, que ese taller va a tener 4 notas, va a valer las 4 notas, ¿ok? ¿Estamos? Perdón perdón que le interrumpa, profesor. Hay dos unidades nomás. He abierto en la computadora la plataforma y solo sale unidad uno y unidad 2. En cada unidad hay cuatro tareas. Mm, No, a ver, ustedes pueden observar ahorita, estoy con la plataforma abierta, de hecho, aquí tenemos la unidad uno, ¿ok? Aquí. Luego tenemos la unidad 2, ¿ok? Luego tenemos la unidad 3 y finalmente tenemos la unidad 4. Entonces, en esta tarea, perdón, en la unidad 4, en la tarea uno, van a ver que dice taller acumulativo. Entonces, este taller es el que deben desarrollar. Y luego suben ese mismo documento en todas las tareas de la unidad 4. Nada más. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Tendré que verificar, doctor, porque vuelvo y le repito, solo en la plataforma me salen dos unidades. Unidad uno y Correcto, unidad 2. correcto, doctor. Desde un inicio hemos tenido solo la unidad uno. Hace la clase anterior, conversando con su persona, hemos habilitado la unidad 2. Ahora que su persona nos muestra, hay la unidad 3 y 4. Ahí En sí, po- como les decía la clase anterior, todo lo que tiene que ver con el manejo de la plataforma ya es algo en lo que yo no tengo, digamos, participación. Si tienen algún tema pendiente, tienen que hablarlo con administración y de hecho les había dicho la clase anterior que lo hagan con tiempo para evitar sí, doctor, problemas. es muy correcto. Es un tema de IT, de este tema del Ok, sistema. bueno, verán, Pero usted, en todo caso, ya no quiero entrar demasiado en polémica ni darnos demasiadas vueltas con eso, pero les dije claramente la clase anterior que lo hagan con tiempo, una. La dos, perdón, el segundo punto es que en caso de que ustedes tengan problemas en la plataforma del Instituto Cumandá, lo único que tienen que hacer es comunicarse con la administración y que la administración les habilite. Entonces ahí envían un mensaje al grupo, no a mi teléfono personal, tienen que mandarlo al grupo y decir que está habilitada ya la unidad. Entonces, como les había dicho, todo esto está habilitado hasta el 10, ¿ok? El viernes comienzo a calificar, este viernes, pero está habilitado hasta el 10. El 10 cae el miércoles de la próxima semana. Entonces, por favor, solamente comuníquense con la administración del instituto, pídanles que por favor revisen si es que es verdad que ustedes no tienen habilitadas las 4 unidades y se acabó. O sea, suban las Ok, tareas. ok, Está habilitado. ok, Nada ok. más. Ok, ¿Ok? eso le preguntaré porque sí me he Sí, sí. contactado con las Ok, no personas hay, no hay y problema. Yo, o sea, no es como que esté diciendo que las unidades están habilitadas solamente para ciertas personas, ¿no? O sea, yo subo las tareas, subo todo y obviamente aquí entran en el módulo en el que yo estoy impartiendo todos los estudiantes con los que he estado en clases. Si tienen alguna duda en este tema de la plataforma, tienen que hablarlo directamente con la administración del instituto, porque yo no puedo ok, hacer ok, absolutamente nada. ¿Listo? ok, Entonces, pues, gracias. dicho eso, vamos a dar clases, por favor. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, porque como les digo, no les quiero molestar demasiado tiempo. De hecho, creo que realmente no nos tomaría más allá de unos 40 minutos, tal vez, terminar de ver lo que tenemos pendiente para hoy. Entonces, nosotros habíamos visto la Ley de Seguridad Pública y del Estado, ¿cierto? Habíamos visto los principios más importantes en los cuales se basa esta ley. Habíamos analizado con mayor detalle el principio de complementariedad, en el cual nos dice que la seguridad pública es responsabilidad del Estado, que se promueve el orden social democrático que asegure la convivencia pacífica, pero también nos habíamos dado cuenta de que la complementariedad nos dice que es más bien una gestión tripartita, es decir, el Estado central en apoyo de su órgano de control que vendría a ser aquí la Policía Nacional
y la ciudadanía como tal tiene un papel fundamental para poder terminar de llevar a ejecución la política pública del Estado que tiene relación con la prevención y seguridad. ¿Listo? Entonces, eso era de las partes más importantes. También, como les decía, cada vez que ustedes analicen una ley, van a tener que verificar cuál es su objetivo principal, ¿no es cierto? El objetivo, los principios y los procedimientos que contiene la ley. El objeto de la ley, como lo habíamos revisado, tiene por objeto regular la seguridad integral del Estado. Es decir, esto tiene que ver más con la administración pública del Estado, ¿ok? También nos habla de la participación ciudadana, pero está hablando en su mayoría sobre el objeto de regular la seguridad integral del Estado. ¿Ok? Un Estado democrático de derechos y justicia, que esto guarda relación directa con el artículo número 1 de la Constitución de la República, que nos denomina o nos determina o nos identifica como un Estado constitucional de derechos y justicia. Es decir, ya desde el mismo hecho de que nos consideremos un Estado de derechos constitucional, ¿ok? Un Estado constitucional de derechos, perdón, desde ese momento mismo, estamos hablando de la jerarquía de la norma, algo que ha sido vital dentro del módulo y que lo hemos revisado a profundidad, es el principio de jerarquía de la norma, cómo se aplica. Entonces aquí, obviamente, la Constitución siempre va a estar por encima de todo. Una vez que hemos analizado la Ley de Seguridad Pública y del Estado, también veíamos que existe el Consejo Nacional de Seguridad del Estado, quiénes estaban conformados, qué entidades estaban conformados dentro de este Consejo Nacional, quién era la persona que podía delegar la dirección principal del Consejo Nacional, que lo vimos era el presidente de la República, es decir, un cargo de libre remoción y que es un cargo muy importante, ¿no? Perdón, ok. Entonces, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, como objeto principal, tiene funcionamiento y organización institucional. Los regímenes de carrera profesional y administrativo disciplinario del personal de las entidades de seguridad ciudadana y orden público. Es decir, es un código complementario de la ley de seguridad. Cuando ustedes estén analizando, vayan a presentar algún proyecto o quieran presentar una política pública como tal, mejorar, como habíamos dicho, encontrar esa brecha en la que de pronto no se llega a efectuar, a cumplir debidamente el cuidado y la protección de la seguridad de la ciudadanía, ustedes pueden plantear mediante los mecanismos de participación ciudadana que hemos revisado, ¿verdad? Entonces, estos mecanismos de participación ciudadana terminan siendo lo que luego conocemos como la promulgación de políticas públicas o la creación de las políticas públicas que tienen la misión principal de acortar esas brechas que encontramos dentro de la ley o los impedimentos de poder efectuarlo dentro de un trámite administrativo. Entonces, cuando ustedes vayan a presentar una política pública, o sea, una organización social, o incluso si no, porque hemos visto que los mecanismos de participación ciudadana se pueden efectuar de forma individual o colectiva, ¿no es cierto? Esto va a ser una complementariedad y lo revisamos en el principio que se encuentra en la ley de seguridad. Entonces aquí el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público nos dice que su objeto principal es el regular la organización, el funcionamiento institucional y el régimen de carrera profesional, administrativa, disciplinario del personal que forma parte de la entidad de seguridad ciudadana. Ahora, el ámbito, las disposiciones del código son de aplicación obligatoria en todo territorio nacional, ¿ok? A diferencia del ámbito de aplicación de una ordenanza municipal o una ordenanza de un gobierno autónomo descentralizado, ¿verdad? Que tiene efecto únicamente ¿en dónde? En el mismo departamento, mi doctor, o sea, digamos en el mismo lugar donde la ordenanza, donde en el cantón, Correcto, es sectorial, ¿no es que cierto? esté Pertenece solo únicamente sectores, al ese es territorio. exactamente. Correcto, le Gracias, pertenece doctor. únicamente al territorio que conlleva o conforma el gobierno autónomo descentralizado. Entonces,
Aquí el ámbito de la aplicación nos dice que es obligatoria a nivel nacional, ¿no es cierto? Entonces afecta a todo el Ecuador y se rigen bajo las siguientes entidades. Importantísimo, vamos a ver las entidades principales que forman parte de la seguridad nacional, ciudadana y orden público. Miren ustedes, entonces, comenzamos. Primero que nada, la Policía Nacional. Nosotros hemos revisado hasta el cansancio cuál es la responsabilidad, la amplitud y los límites que tiene la Policía Nacional para actuar. La Policía Nacional está a cargo de la seguridad ciudadana y el control del orden público a nivel nacional. Entonces, ¿quién tiene la obligación, la responsabilidad del cuidado y protección en tema territorial? ¿Quién me responde eso? Eh, el conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Correcto? ¿No es cierto? Está clara esa diferenciación. Todos tenemos entendido Sí, la diferencia entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas del Ecuador, ¿verdad? sí, Ok, sí, Lisa. perfecto. Entonces, ¿cuál es la segunda entidad? Las entidades del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses. O sea, el Sistema Especializado Integral de Investigación, ¿a quién le corresponde? ¿Quién me puede decir cuál es esa entidad? Aquí está acortado en palabras, pero tiene un nombre, ¿no es cierto? Hemos O revisado esa sea, entidad. a la Policía Nacional, mi doctor, lo No, que porque son la los Policía Nacional forenses. está acá y ya revisamos. La Ah, Policía ya, ya. Nacional La forma parte. Entonces fiscalía. ya, Correcto. El la Sistema Fiscalía del Especializado Estado. Integral de Investigación corresponde a la Fiscalía General del Estado, Fiscalía, ¿ok? No solo la Fiscalía, es la Fiscalía claro. General del Estado. Medicina Legal son un cuerpo operativo y son un cuerpo de apoyo de perdón, de Fiscalía General del Estado, porque es del departamento que se encarga, por ejemplo, del levantamiento de cuerpos, del análisis de la causa de la muerte de las personas, ¿verdad? Hace todo un peritaje sobre cuál es la causa de muerte. Y ciencias forenses, ¿por qué? A ver, los compañeros que son policías me van a decir exactamente por qué también son en ciencias forenses, porque esto es un conjunto, ¿no? El Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses es uno solo. ¿Por qué ciencias forenses? ¿Qué nos ayuda a comprender la ciencia forense? No es sobre los disparos. Eh, Sí y no. O sea, estamos limitando demasiado el actuar de la ciencia forense, pero evidentemente parte de un forense o parte del trabajo o el informe que presenta el forense puede ser un peritaje de balística, ¿verdad? Ok, pero es mucho Ciencia más forense. extenso. De pronto, mi doctor es para tratar de investigar el caso, cómo fue la muerte o algo. Correcto, correcto. La ciencia Ya, forense lo que se encarga es básicamente de analizar cuáles son las posibles causas de la acción, del de delito, muerte. cómo se llevó a cabo, las teorías que puede haber sobre la criminalidad, ¿verdad? La causalidad, todo eso analiza la ciencia forense. Luego tenemos el Servicio de Protección Pública, que básicamente está a cargo del Estado, por el Ministerio de Gobierno, ¿cierto? Y las entidades complementarias de la seguridad en función ejecutiva, es decir, todos aquellos que derivan o forman parte o se encuentran bajo la dirección de el presidente. Como por ejemplo, tenemos el cuerpo de vigilancia aduanera. ¿Para qué nos servirá el cuerpo de vigilancia aduanera? De pronto, para ver lo que es todo el sector de los puertos y todas esas cosas, controlar, de pronto. Perfecto, nos ayuda a mantener la seguridad y el orden público en las limitaciones territoriales o el ingreso de los puertos principales. ¿Por qué? Porque en los puertos se exporta y se importa Claro, mercadería. Entonces, llega y por ejemplo, los puestos de vigilancia aduanera son uno de los puntos más críticos en donde la Policía Nacional, en conjunto de las Fuerzas Armadas, en ocasiones, tratan de limitar el accionar criminal, es decir, buscar, tratar de, o tratan de frenar esas vías o esos nuevos
modo operandi de los delincuentes que tratan de sacar o ingresar droga al país. Por ejemplo, es una de las misiones más importantes de la Policía Nacional y eso se hace únicamente en el control de vigilancia aduanera. El Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador, ¿por qué será? Comisión de Pues Tránsito. eso controlan todo lo que es lo de los vehicular, todo eso para controlar, La igual del Ecuador y la movilización en Policía general. Nacional. Correcto, la Sí, en movilización en general. general. El Sí. Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, que está a cargo de quién? ¿Quién es el órgano que está a cargo de la seguridad y vigilancia penitenciaria? El Ahorita SNAI. cogieron, Correcto, el SNAI. El SNAI. Perfecto, hoy sí han venido participativos, mejor todavía. Creo que se animaron porque ya, les dije que si ya terminamos entonces rápido dejo son de 30 minutos. participar yo. Ya, papito, Ok, ya. Disconecte su micrófono, papito. Silénciale, por No, favor. no, papito, es que estoy ahorita activo aquí en el EQ, en las cámaras. Aquí ya puedo, estoy bien. oh, ok, entonces miren, forma parte importante del sistema de seguridad ciudadana. Un ejemplo clarísimo y un Sí, ejemplo muy práctico. El EQ 911 está a cargo de la vigilancia constante y de mantener el orden. Cuando existe alguna situación llamativa por parte del EQ 911, ¿qué es lo que hace? Da conocimiento a la Policía Nacional. La Policía Nacional aborda la llamada del EQ 911, se acerca al lugar y verifica que si la situación se mantiene en control o existe alguna situación que amerita el procedimiento de la policía. ¿Verdad o mentira? ¿verdad, mi doctor? Eso sí es verdad. La Policía Correcto. Nacional o los agentes también de pronto del espacio público se Claro. acercan, se hace una ficha y se les envía a ellos directamente. Si es algo Perfecto. Y de también pronto en de tránsito. algunas, y por favor, ahí me confirma, en algunas ocasiones deben también solicitar apoyo, por ejemplo, de la Agencia Nacional de Tránsito, de la ANC. ¿Por Sí, qué? Para dar seguimiento de tránsito. algún vehículo. Claro, algún carro cuando está mal estacionado no quieren salir o de pronto un accidente, la ambulancia directamente con los bomberos se coordina también que se trabaja en un solo equipo, mi Correcto. doctor. Entonces, en este caso que estamos analizando en este momento, ¿qué es lo que podemos verificar? ¿El principio de qué? La complementariedad, o sea, Correcto. la unión de la seguridad. Perfecto. Es exactamente eso. En palabras simples es exactamente lo que acaba de decir el compañero. Pero eso nos ayuda a darnos cuenta en realidad por qué se encuentra establecido eso en la norma, ¿cierto? Vamos a continuar. Tenemos también a las entidades complementarias de seguridad de los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y metropolitanos. Durante todo el módulo nosotros hemos revisado la importancia y el papel que juegan los gobiernos autónomos descentralizados, ¿verdad? Nosotros de pronto teníamos una idea errónea en el que pensábamos que estos gobiernos autónomos únicamente tenían discreción de recaudación, ¿no es cierto? O tenían la misión de recaudar porque a la final ellos pueden poner ordenanzas, pueden poner sanciones, multas, etcétera, se mantienen independientes, pueden girar ordenanzas, pueden hacer, claro, mejoramiento en el servicio a la ciudadanía, como por ejemplo la habilitación o recuperación de parques públicos, de realizar obras de progreso para la ciudad, pero no, en realidad tienen un trabajo mucho más complejo que eso, y es que también forman parte del eje de seguridad y orden público ciudadano. Entonces, los GATS forman un papel clave aquí, porque como les decía, y grábense esto porque es muy importante, los GATS es la forma más cercana de poder ramificar el poder y la estructura del Estado central y llevarlo lo más cerca que pueda de la ciudadanía. ¿Para qué? Para efectuar y garantizar los derechos de seguridad. ¿Está entendido? Sí, mi doctor. Igual de pronto acoto algo ahí. Aquí incluso ayer siempre se reúnen, hacen una mesa de seguridad con todas las entidades, o sea, mesa de seguridad aquí lo que es en el Cabildo del Cantón Rumiñahui. Correcto. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos dice sobre la función de seguridad ciudadana. La protección es interna y de orden público. Las entidades reguladas en este código, de conformidad con sus competencias, deben garantizar la seguridad integral de la población. Tienen funciones de prevención,
detección, disuasión, investigación y control del delito. Aquí está absolutamente todo lo que necesitamos entender sobre la ley. ¿Cuál es su objetivo principal? A más del que ya está establecido acá en el artículo 1. Ojo, nunca se vayan a quedar solamente con lo que dice el artículo. Normalmente siempre es el artículo 1 que nos habla sobre el objeto de la ley. Pero siempre en la parte posterior vamos a encontrar cuál es la finalidad real del código o de la normativa que estén revisando como tal. También vamos a encontrar el procedimiento. Entonces aquí nos habla sobre el régimen jurídico. Nos dice que las disposiciones del código y los reglamentos, porque recuerden, todo código, toda ley expedida y vigente dentro del territorio ecuatoriano, normalmente siempre está acompañado de un reglamento, porque es una complementariedad que existe dentro de la normativa. Entonces, las disposiciones de este código y sus reglamentos constituyen el régimen jurídico especial de las entidades de seguridad descritas. Entonces, si el día de mañana nosotros creamos una organización social que tiene, como les decía, Barrios Unidos de Quito por la seguridad ciudadana y queremos presentar una mejora al sistema de seguridad o crear una política pública, ¿a qué entidades nosotros podemos dirigir esa petición activando los mecanismos de participación ciudadana? A todas estas que están establecidas aquí, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, fuerte y claro, doctor. Ok, bueno, entonces eso les decía, que me confirmen si está entendido. Entonces, si presentamos un documento en el cual nosotros queremos crear una política pública que puede mejorar o mejorar alguna política pública ya existente, nosotros podemos dirigir los oficios pertinentes a las entidades que forman parte de ¿qué? De la seguridad ciudadana y el orden público. Y para poder hacerlo y fundamentar correctamente y motivar correctamente en nuestras peticiones al Estado, ¿en dónde nos vamos a basar? ¿En qué régimen jurídico vamos a basar esas peticiones? Es una pregunta. ¿En qué régimen jurídico van a basar la motivación para enviar ese oficio a las entidades de seguridad? De pronto, mi doctor, Basado en la será en el régimen. Constitución. A ver, vamos por partes. ¿Quién me dijo constitución? ¿Quién me dijo constitución? Yo, doctor. Ya, listo. Entonces el compañero tiene razón. ¿Por qué? Porque en el orden de aplicación del principio de jerarquía de la norma, la Constitución siempre está encima de todo. Eso es algo que tienen que tener grabado, por favor. Es muy importante a esta altura. Este tipo de preguntas las tienen que resolver apenas termine de formularlas, ¿ok? Perfecto, entonces, una de las normativas más importantes en las cuales vamos a fundamentar y motivar las peticiones que dirijamos a las entidades de seguridad va a ser la Constitución. Y luego, ¿en qué régimen jurídico nos vamos a basar? ¿Cuáles son las otras leyes o códigos que vamos a mencionar dentro de esas peticiones o en las cuales vamos a basar nuestra petición? Código Orgánico Integral Penal. ¿Ya? ¿Y en complementariedad de qué? ¿Cuál otra? Y la LOIP. No, no necesariamente porque estamos viendo las leyes principales. Estamos revisándolas en este momento. Son la Ley de Seguridad Pública y del Estado y el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.
Y de ahí puede ser cualquier otra que quieran, incluso los reglamentos, pero van a ir en ese orden, ¿me entienden? Constitución, ley orgánica, código orgánico, eh, luego pueden poner cualquier otra ley orgánica ordinaria y luego pueden venir reglamentos y ordenanzas, cualquiera de esas, pero en ese orden, siempre y cuando tengan relación directa con la seguridad ciudadana. No me van a ir a poner un código o un artículo de la, qué sé yo, de la ley del ambiente. O sea, por ejemplo, no tiene sentido porque tiene que guardar relación con la actividad principal o lo que nosotros estamos peticionando. Tiene que guardar estricto apego a lo que nosotros estamos solicitando. ¿Entendido? Sí, Entendido, profe. doctor. Ok, entonces Mi vamos. doctor, de Sí, pronto podrá ser también los barrios cuando se organizan, porque acá en el tema de las cámaras, ven con la policía, todo eso, y ven para poner las cámaras, se ponen puntos, todo eso. También con la ciudadanía, el sector, o sea, barrios organizados. claro. ¿Por qué? Sí, Pero ¿por ¿no? qué razón, por ejemplo, puede hacerlo, mi estimado? ¿Qué es lo que hemos revisado durante toda la clase? Que los O sea, de la... mecanismos de participación ciudadana se pueden aplicar de forma individual y de forma individual y Individual y colectiva. en forma colectiva. Correcto. Entonces, eso quiere decir que no necesitamos ser una organización social reconocida por el MIES para enviar una petición a, a una de estas entidades de seguridad. ¿No es cierto? Podemos hacerlo a título personal, es decir, yo, David Robert, el día de mañana voy a enviar un oficio a la Policía Nacional diciéndoles que necesito mayor respaldo o presencia de la policía durante tales horarios en tal barrio. ¿Listo? Eso tiene exactamente el mismo peso que enviarlo siendo el presidente o director de una organización social, por ejemplo, de la Asociación de Barrios de Quito en Prevención y Seguridad Ciudadana, reconocido Ya, por el mi MIS. doctor. Entonces tiene el mismo peso, no es que uno pesa más y otro pesa menos. El tema es que el mecanismo de participación lo que trata de hacer es que en cualquier situación usted pueda ejercer ese mecanismo. Wilmer, adelante. Mi doctor, una consultita más, Ujú. que ahora casi no se escucho muy bien. Antes había un tema, no sé si todavía sigue, cuando uno iba a viajar, salir fuera de la provincia, uno hacía una petición y un policía podía estar dándole vuelta por ir a su casa, domicilio. ¿Eso todavía sí se puede hacer A ver, o me ya repite no? por favor la pregunta porque no se le escuchó muy bien. Ya, lo que pasa, verá, mi doctor, que antes sí había, por ejemplo, que usted hacía un pedido qué sé yo, a los jefes que estaban a cargo de un comando, qué sé yo, un sector. Y uno cuando salía de viaje fuera de la ciudad, uno podía pedir un apoyo, que la policía de pronto se dé ronditas por su domicilio, eso, eso sí es legal, todavía se puede hacer. Ok, ya, esa es una buena pregunta. ¿Cómo abordarla? Es interesante. Verá, primero que nada, la seguridad ciudadana es de forma general y nosotros habíamos revisado al principio algo que era el principio de el interés público sobre el interés privado. Entonces, si yo, David Arrobre, el día de mañana yo tengo que salir de la ciudad, ¿verdad? Porque, qué sé yo, me voy de viaje con la familia o tengo un viaje de negocios y últimamente el barrio donde yo vivo ha estado medio complejo, la seguridad se ha visto comprometida. Entonces yo solicito a la policía o a la UPC que está a cargo de mi barrio, decirlo, del sector donde yo vivo, darme vigilando o estar pendiente de mi domicilio. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, justamente por el índice de criminalidad en el sector, la policía tiene que montar operativos o estar monitoreando otro sector en específico? Yo podré decir, la Policía Nacional fue culpable de que a mi casa ingresen delincuentes y me roben, porque antes de irme yo le pedí que ellos estén vigilando mi casa, o pesará más el bienestar público de estar protegiendo a la ciudadanía en general y estar activando mecanismos o, por ejemplo, realizando operativos que son a beneficio colectivo, es decir, de todo el barrio. ¿Qué creen ustedes? Ahí está la respuesta. De mi parte, yo, como hice la pregunta, mi doctor, yo pienso que más
preferencia tiene lo que es el barrio de pronto, ¿no? Como también no voy a concentrarme en una sola casa, pudiendo ver que las demás están pasando por algún Correcto. problema más grave. Correcto, y es que ahí ponderamos justamente estos principios, ¿ok? No es simplemente que Ah, la ya. policía, o sea, la respuesta, nuevamente, la respuesta más clara no siempre es la correcta, o la respuesta más evidente no es la correcta. Recordemos que pase lo que pase el día de mañana, la Policía Nacional va a ser responsable. Pase lo que pase, ¿ok? La Policía Nacional va a ser aplaudida en el momento que realice un operativo efectivo y también va a ser señalado y tachado el resto que no. ¿Ok? Pero aquí deben ponderar los principios, el principio de interés público sobre el interés privado. Y es así que podemos determinar que no existiría un índice de criminalidad alto si tuviéramos la cantidad suficiente de efectivos o de agentes de policía más por ejemplo, que pueda cubrir el 80% de la ciudadanía. No existe. Una de las carencias más evidentes que tiene la Policía Nacional es la falta de efectivos, es decir, el personal. La Policía Nacional no tiene el personal necesario para poder dejar a un policía a cargo de nuestra vivienda y seguir manteniendo el orden público del barrio. Entonces no existe. El principio pondera ahí entonces cuál es el interés colectivo, el interés público. Entonces la policía lo que va a hacer es, sí, bueno, puedo acoger la petición del ciudadano, puedo tratar de estar pendiente, ¿no es cierto? Porque a la final igual la misión de la policía es prevenir, también forma parte de sus funciones, pero no específicamente va a ser culpable si es que a su domicilio entran a robar, ¿verdad? Porque a la final ellos estaban cuidando o protegiendo al resto de la ciudadanía del barrio como tal. Estamos hablando de un tema puntual, sectorizado. Yo, si ustedes me preguntan a mí, por ejemplo, en el momento que nosotros dirigimos oficios, el problema donde sí la Policía Nacional no ha sabido responder, al igual que varias instituciones del Estado, es la burocracia innecesaria que tiene sobre la negar o redirigir o pedirle a usted redirigir su petición al circuito que corresponde a su localidad. Por ejemplo, la Policía Nacional es a nivel nacional, correcto. Pero ¿qué pasa si yo envío una petición siendo morador del barrio de la Mena del Hierro, que pertenece al barrio del Condado, y lo dirijo a la UPC de, sé yo, Chuta, Iñaquito? ¿Ustedes creen que ellos van a atender mi petición o van a redirigir y me van a pedir que lo redirija o lo presente a la UPC que tiene, digamos, competencia en razón de territorio? Porque, En este caso, mi doctor sería porque están sectorizados ya, entonces cada uno tiene que estar en ya, su circuito. correcto, correcto. Entonces ahí tiene que ver y se aplica un principio muy importante que también forma parte del Código Orgánico Administrativo y de la administración pública como tal, que es el principio de colaboración interna entre entidades públicas. Entonces, yo estoy dirigiendo a la Policía Nacional. Si el día de mañana eso lo tiene que conocer el coordinador o el director de tal zona, la Policía Nacional o el lugar donde yo haya ingresado debe redirigirlo de forma interna, no pedirme a mí ir a tal lugar para que me den trámite. Eso forma parte de la colaboración institucional. ¿Entienden? O por ejemplo, si, chuta, qué sé yo, lo ingresé en la dirección regional de la policía en Quito, cuando la situación fue en Guayaquil. ¿Me entienden? Correcto. La policía identifica que el lugar o la persona que debe tomar acciones directas sobre la petición o sobre cualquier situación es el coordinador de Guayaquil, el coordinador zonal de Guayaquil, pero no puede negarme el ingreso del trámite o la recepción del documento diciéndome que tengo que ir a Guayaquil a presentarlo. Ahí entra en vigencia el principio de colaboración interna, es decir,
Internamente deben recibirme el documento en Quito, mandarlo escaneado y derivarlo al coordinador que le corresponde o que le compete en otra ciudad. Pero no puede negarme la atención, no puede negarme la recepción del escrito, por más, perdón, voy a aclararlo ahí. Como lo dice la Constitución de la República, no pueden pedirle más requisitos de los que establece la ley. ¿Ok? Entonces, eso de que sabe que aquí en el oficio tiene que estar dirigido al coronel tal, o al capitán tal, o al teniente tal. Si no, no le puedo recibir el documento, eso es falso. Ahí existe una brecha muy importante que, por ejemplo, desde mi punto de vista, hasta la presente fecha no se ha podido solventar, pese a que existe política pública para poder prevenir esa situación, pero por el desconocimiento de la ley y el desconocimiento del correcto actuar y de los principios y ponderar los principios de las personas que trabajan en instituciones públicas, no necesariamente solo en la Policía Nacional, sino en todas las entidades públicas del Estado, van a tener esa brecha y van a tener esa pared. Y créanme que en mi carrera como abogado profesional es uno de los momentos más amargos que tengo que pasar. ¿Por qué? Indistintamente si esto, mi cliente está en Guayaquil, está en Los Ríos, está en, qué sé yo, en Chuta, en la costa, en la sierra, en el oriente, etcétera. No importa, porque la institucionalidad tiene que ver con la correcta cooperación de las entidades públicas. Entonces, que a mí el día de mañana que voy a ingresar un escrito me diga, ¿sabe qué abogado usted tiene que dirigirle a tal persona y esto no es aquí, tiene que irse a la zona no sé cuánto? Yo no doy cabida a eso, personalmente. Entonces ahí viene la discusión con el servidor público, de que, a ver, usted me está pidiendo requisitos que no están establecidos en la ley. Perfecto, le corresponde conocer esta situación a la coordinación zonal de otro lugar. Perfecto, recíbame el documento y usted lo dirige. Pero no pueden rechazarme el recibir un documento público, un documento dirigido al Estado, por requisitos que no están establecidos en la ley. Y de hecho, el negarse a recibir un documento en una institución pública amerita una sanción grave al servidor público. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque tal vez el día de mañana ustedes, qué sé yo, pasen de ser, no sé, personal operativo, tal vez en la Policía Nacional, a hacer funciones administrativas dentro de la policía. Y en algún momento puede que les toque atender un caso o que me toque a mí toparme con ustedes en alguna situación y ustedes por órdenes del superior o porque así se hacen las cosas en la institución y le dice el de arriba, eso no se hace así. Ustedes deciden negarme el ingreso de un documento y dice, ¿sabe qué, doctor? No le puedo recibir, esto tiene que ser acá y dirigido a mi teniente tal, o al coordinador tal, o al ingeniero tal, o al magíster tal. No, ahí van a estar cometiendo una falta gravísima que afecta el principio de eficiencia y eficacia del servidor público, lo cual amerita un sumario administrativo en su contra. Entonces, por eso es importante que ustedes entiendan la razón del por qué me he matado todo el módulo repitiéndoles lo siguiente. Yo lo que necesito el día de mañana es que ustedes formen criterio, porque no por el hecho de estar bajo dirección de alguien superior o que tenemos un inmediato superior, vamos a hacer las cosas que nos dicen sin tener criterio, sin analizar. Luego, por eso existen muchos problemas. ¿Ok? Les comento brevemente para que puntualicen ese ejemplo que les quiero dar. Yo tengo un cliente que es servidor público de carrera en el sector de salud, trabaja en un hospital público y como ustedes sabrán, para que los insumos médicos se puedan comprar periódicamente y que exista abastecimiento suficiente, que no siempre es así por falta de presupuesto del Estado, no es que el día de mañana yo escojo dónde comprar los insumos médicos. Yo tengo que hacer una licitación pública, ¿no es cierto? Tiene que pasar toda una licitación, tiene que pasar todo un proceso que se encuentra establecido en el CERCOP. Pero, ¿qué pasó? A mi cliente le pidieron cambiar uno de los parámetros de la licitación. Le hicieron cambiar un TDR, ¿ya?
le dijeron, ¿sabe qué? Yo necesito que usted cambie la especificación técnica del contrato para licitación porque es una necesidad que no puede pasar de aquí para mañana. ¿Ustedes creen que por el hecho de que su superior les pida hacer ese tipo de cosas, ustedes lo tienen que hacer y se acabó? No. ¿Por qué? Por el hecho de que cambiar una especificación técnica dentro de un contrato que va a una licitación pública puede ser meritorio de un delito muy grave, un delito muy grave, ¿ok? Entonces ahí se ve el criterio que debe tener la gente, decir, no, yo no puedo simplemente cambiar esto porque mi superior me lo dijo. Esto se complica mucho más cuando nosotros hablamos del cuerpo de la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional actúa dentro de una situación muy diferente al resto. Por ejemplo, nosotros podemos tener criterio y tener esa, tal vez esa ventana de decirle, mire, lo que usted quiere que yo haga, póngamelo por un Kipux o póngamelo por un Citra, qué sé yo. Pero en las entidades policiales y militares, esto se atiende de otra forma, porque yo he visto muchas veces que es el tema de que un superior de rango es como que no le puede decir no, pero es justamente ahí donde ustedes deben tener criterio de que si lo que les conviene es dejar sentado un no justificado y motivado de la razón por la cual no están atendiendo la petición, o simplemente dar trámite a lo que les piden y luego verse involucrados en un proceso investigativo por muchísimas cosas que ustedes no tenían ni idea. ¿Por qué? Porque yo hice lo que me ordenaron, luego hice lo que me pidieron. Entonces, por eso es tan importante que yo me he matado en este curso diciéndoles que deben tener criterio, porque al final, el día de mañana, yo necesito servidores públicos, o todos en realidad, necesitamos servidores públicos que tengan criterio, que respeten los principios y garantías establecidos en el Código Orgánico Administrativo, en la Constitución primero y luego en el Código Orgánico Administrativo, que sepan distinguir cuándo en realidad pueden ampliar o solicitar que se corrijan ciertas cosas dentro de un documento, pero que el día de mañana no me digan, no le puedo recibir ese documento porque no está dirigido a tal persona. ¿Entendido? Muy clarito, doctor, y muy buena, bueno, buena la pregunta porque se extendió más y súper, súper bien eso. Mi doctora, ahí Ok. sí estaba medio errado, yo también, sobre los documentos que uno tiene que hacer en la misma provincia, así no hay cómo. Claro, bueno, es que ahí viene justamente este tema de la institucionalidad y del principio de complementariedad y el principio de colaboración institucional y muchas otras cosas que uno va manejándolo poco a poco cuando está inmerso dentro de ese ámbito, de ese ambiente como tal. Obviamente porque yo estoy todo el tiempo en esta gestión, lo conozco de mejor forma, pero es algo vital que ustedes lo manejen. Los niveles de gestión, vamos a seguir. Los niveles de gestión. ¿Qué nos dice el Código Orgánico de Entidad de Seguridad Ciudadana y Orden Público? Los niveles de gestión comprenden el primer factor del ordenamiento de la carrera, que define el ámbito de la gestión en nivel directivo o técnico operativo. La primera autoridad del nivel directivo será electa de una terna de candidatos compuesta por las personas de carrera que cuenten con la mayor jerarquía y antigüedad en la entidad, conforme los procedimientos establecidos para cada entidad. Básicamente lo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hace, ¿verdad? Para que se elija un defensor del pueblo, para que se elija un fiscal general del Estado, un contralor, un procurador, envía una terna al Ejecutivo y otra terna a la Asamblea Nacional. Y dentro de ese procedimiento se toman en cuenta el concurso de mérito y oposición, que lo que trata de hacer es verificar si las personas que han sido nombradas o de alguna forma recomendadas para que ocupen una dignidad estatal de esa índole, estén preparados para tal puesto. ¿Me entienden? Entonces, una de las funciones que tenía el Consejo de Participación Ciudadana es que el día de mañana no me pongan a un psicólogo a dirigir la función judicial o que no me pongan a un ingeniero industrial a manejar, qué sé yo, el Ministerio de Ambiente o que no me pongan el día de mañana un ingeniero en ventas a dirigir como director de, perdón, como máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo.
¿me entienden? Entonces esa era una de las brechas. Entonces eso trataba de corregir el Consejo de Participación Ciudadana. Y de alguna forma les puedo decir que no al 100%, pero sí lo redujo. Porque antes de esas dignidades normalmente eran las que el presidente elegía. ¿Por qué? Porque dependía muchísimo del apoyo o la aprobación que tenía en la Asamblea. Por eso nuevamente le repito que no es una buena idea concentrar todo el poder en un solo lado. ¿Cuál es el rol? Eh, el rol comprende el conjunto de funciones y responsabilidades que realiza la persona en un determinado nivel de gestión y grado de categoría. El rol lo ejerce la persona nombrada por la autoridad competente para desempeñar un cargo con respectiva misión, atribuciones y responsabilidades. Básicamente, dependiendo cuál es el cargo que va a desempeñar, se le asigna el rol en particular. Entonces, de esta forma nosotros podemos ir viendo cuáles son los roles que cumple el sector operativo, el sector administrativo, el direccional, entre otras varias, pero todo esto lo van a encontrar directamente en este código que estamos revisando el día de hoy. Las competencias, las evaluaciones de desempeño y gestión, que por ejemplo hoy en día son muy importantes con la ley de la promulgación de la ley de, rayos, se me fue el nombre, que fueron aprobadas las tres leyes casi al mismo tiempo de lo que habíamos estado averiguando, la ley de inteligencia y la otra, no recuerdo cuál es el nombre. A ver, se me escapa el nombre, no sé si alguien de pronto tiene el nombre a la mano. En un segundo. Fue justamente las modificaciones que se hicieron para la remoción de cargos públicos y que ahora por esa razón todos los servidores públicos están como pendientes de qué es lo que pueda pasar con sus calificaciones o las evaluaciones de desempeño periódicas que tienen, porque ahora valiéndose de qué tan correcto haya sido bueno, su desempeño dentro de las instituciones, pueden o no ser seleccionados para desvinculaciones. ¿Ok? Cambiaron muchas cosas. Antes quienes, por ejemplo, revisaban el procedimiento de un sumario administrativo era el Ministerio de Trabajo, pero todo eso cambió y ahora va a ser todo la misma institución. Por ejemplo, si yo trabajaba en la Contraloría y me hacen un sumario administrativo en donde se supone que quieren determinar que e incumplido con una sanción muy grave, la recomendación es la destitución del servidor. Pero voy a tener que pelear y apelar dentro de la misma Contraloría para que eso se resuelva. Y si la Contraloría es quien quiere desvincularme y quien inicia la gestión para poder desvincularme, entonces no existe una transparencia ni una equidad dentro del proceso, porque es la misma entidad quien es juez y parte, más o menos, para que me entiendan. Me parece que fue la ley de integridad, si no estoy mal. Sí, ya me acordé, fue la ley de integridad. ¿Alguna pregunta hasta ahí?